El viento ardiente del desierto de Judea levantaba nubes de polvo rojizo mientras las colinas de Belén se extendían bajo un sol implacable que no conocía la piedad. En aquellas tierras donde cada gota de agua valía más que cualquier tesoro terrenal, donde la supervivencia dependía de conocer cada rincón hostil del paisaje, caminaba un joven de apenas 15 años con el cabello del color del cobre recién pulido. Sus pies descalzos, endurecidos por años de caminar sobre piedras afiladas y arena abrasadora, seguían el movimiento errático de un rebaño de ovejas que le habían sido asignadas no como un honor, sino como una forma silenciosa de mantenerlo alejado, de hacerlo invisible. Su nombre era David, aunque en la casa de su padre Isaí, ese nombre rara vez se pronunciaba en voz alta, como si mencionarlo pudiera invocar la presencia de alguien a quien preferían mantener en las sombras del olvido familiar. Las madrugadas en aquellos campos áridos seguían siempre el mismo patrón cruel y solitario. Despertar cuando las estrellas aún brillaban como diamantes dispersos en el manto oscuro del cielo, cuando la noche se aferraba a sus últimos momentos antes de ceder ante el amanecer. Tomar el cayado de madera desgastada, pulida por años de uso constante, con marcas profundas que contaban historias silenciosas de batallas contra depredadores. Ajustar la honda de cuero curtido a la cintura, verificar que las piedras seleccionadas estuvieran perfectamente equilibradas. Y partir hacia la inmensidad del desierto con el rebaño, dejando atrás las risas de sus hermanos mayores que resonaban desde la casa, el calor del hogar donde se compartía el pan recién horneado, la mesa familiar donde se contaban historias y se fortalecían los lazos. Nadie lo despedía con palabras de bendición. Nadie preguntaba si regresaría con vida al final del día. Su ausencia era tan normal como la salida del sol. Si esta historia de rechazo transformado en propósito divino resuena en tu corazón, si alguna vez te has sentido invisible o menospreciado, te invito a que presiones el botón de me gusta ahora mismo y te suscribas a este canal activando la campanita de notificaciones. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre el rechazo y el propósito de Dios en tu vida. No te pierdas ni un segundo de esta revelación poderosa. En aquellos campos solitarios, David había llegado a conocer cada formación rocosa, cada sombra que se proyectaba según la posición del sol, cada sonido que anunciaba peligro inminente. Sabía distinguir con precisión absoluta el gruñido hambriento del chacal que acechaba desde la distancia y el rugido aterrador del león que se aproximaba desde los matorrales espinosos. Conocía el peso exacto de la piedra perfecta para su honda, aquella que silbaba al cortar el aire húmedo de la mañana y golpeaba con precisión mortal a cualquier amenaza que osara acercarse a su rebaño. Había matado leones con sus propias manos, había enfrentado osos que se levantaban sobre sus patas traseras como gigantes furiosos. Pero más que todo esto, David había llegado a conocer algo mucho más profundo y doloroso. Conocía el silencio que no era paz sino ausencia demoledora. La ausencia de una voz paterna que lo llamara con cariño diciendo hijo mío, mi orgullo. La ausencia de la mano suave de su madre acariciando su rostro antes de dormir, susurrando palabras de bendición sobre su futuro. La ausencia del reconocimiento de sus hermanos mayores, esos hombres fuertes y admirados por toda Belén, guerreros que portaban armaduras relucientes y espadas afiladas, mientras él solamente cargaba un odre de agua manchado y un trozo de queso duro que debía durarle varios días. Las preguntas habían atormentado su mente durante años, especialmente en aquellas noches interminables cuando el frío del desierto penetraba hasta los huesos y la soledad se volvía un peso casi físico sobre su pecho. Porque su padre lo miraba de esa manera tan peculiar y dolorosa, como si ver su rostro le recordara algo que desesperadamente deseaba olvidar, como si su existencia misma fuera una mancha en la perfecta imagen familiar que Isaí había construido. ¿Por qué? Cuando su padre contaba a sus hijos ante los ancianos respetables de Belén, sus labios enumeraban con orgullo evidente a Eliab mi primogénito y heredero, Abinadab mi segundo hijo el estratega, Samá el tercero mi diplomático, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo, para después detenerse abruptamente como si después de ese número la línea familiar simplemente dejara de existir, como si no hubiera un octavo hijo que mereciera ser mencionado. David había dejado de hacer esas preguntas hacía mucho tiempo. Las respuestas que imaginaba dolían infinitamente más que las preguntas sin contestar, y el silencio al menos le permitía mantener una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, había alguna razón válida para su exclusión. Sentado sobre una roca calcárea erosionada por siglos de viento y lluvia, observando cómo el sol descendía lentamente tiñendo el horizonte de púrpura intenso, naranja brillante y rojo sangre,
El joven pastor sacó de entre sus ropas rasgadas un pequeño arpa de madera que había construido con sus propias manos. Era un instrumento tosco, rústico, fabricado durante incontables noches de insomnio bajo las estrellas, con cuerdas hechas de tripa de cordero que él mismo había tensado y ajustado pacientemente hasta lograr el sonido correcto. No era un instrumento digno del templo sagrado en Jerusalén donde los levitas tocaban arpas de cedro del Líbano con incrustaciones de oro y plata. Pero en aquel desierto olvidado por los hombres, aquel arpa humilde se convertía en un puente místico entre la tierra árida y el cielo infinito, entre el corazón quebrantado de un muchacho rechazado y el trono del Dios Altísimo que todo lo ve. Sus dedos jóvenes pero curtidos rozaron las cuerdas con delicadeza, y una melodía brotó en el aire seco del atardecer como agua fresca en medio de la sequía. No era una canción aprendida de los músicos del templo o heredada de las tradiciones familiares. Era una melodía nacida del dolor más profundo del alma humana, nacida del grito silencioso de quien pregunta a Dios con lágrimas sinceras ¿por qué existo si nadie me ve? ¿Por qué me diste vida si mi propia familia desea que yo fuera invisible? Y fue precisamente entonces, en aquellos amaneceres de soledad absoluta y noches de abandono total, que David comenzó a descubrir algo extraordinario que sus hermanos orgullosos y confiados jamás conocerían en sus vidas. Descubrió que Dios hace su morada en los lugares más inesperados, en aquellos rincones donde los ojos humanos nunca se dignan mirar. Que el Todopoderoso del universo se inclina con ternura infinita hacia los olvidados, hacia aquellos que lloran sin testigos que validen su dolor, hacia aquellos que cantan sin audiencia que aplauda su talento, hacia los invisibles que el mundo ha descartado como si fueran basura sin valor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, susurraba David entre las cuerdas vibrantes del arpa, inventando palabras inspiradas por el Espíritu Santo que un día se convertirían en el Salmo 23, el salmo más famoso y amado de toda la historia de la humanidad, recitado por millones de personas en miles de idiomas diferentes a lo largo de los siglos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero aquella tarde específica, el agua estaba peligrosamente lejos del campamento, y el pasto era escaso y seco bajo sus pies. Y el único pastor presente en aquel lugar desolado era un muchacho al cual su propia familia había desterrado deliberadamente de su memoria colectiva, como si mediante el olvido pudieran borrar su existencia misma. El rebaño comenzó a balar con inquietud creciente, ese sonido particular que David había aprendido a reconocer como señal de peligro inminente. Levantó la vista rápidamente y su corazón dio un vuelco. 3 ovejas se habían alejado peligrosamente hacia el borde de un barranco traicionero, uno de esos precipicios que en la oscuridad creciente podían significar muerte segura para cualquier criatura que cayera. Se puso de pie de un salto explosivo, guardó el arpa con movimiento practicado, y corrió entre las piedras afiladas con la agilidad extraordinaria de quien conoce cada centímetro de aquel terreno hostil como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sus pies descalzos, porque ni siquiera le habían dado sandalias nuevas cuando las suyas se desintegraron hace meses, volaban sobre la tierra ardiente y las rocas puntiagudas, ya endurecidos y cicatrizados por años de desprecio sistemático y abandono calculado. Alcanzó a las ovejas justo en el momento crítico antes de que perdieran el equilibrio y cayeran al abismo oscuro. Las tomó con fuerza desesperada, sintiendo el latido acelerado de sus corazones asustados contra su propio pecho que también latía con fuerza por el esfuerzo y la adrenalina. Y en ese instante preciso, mientras abrazaba a aquellas criaturas completamente indefensas que dependían absolutamente de él para sobrevivir, mientras sentía su calor y su vulnerabilidad, David comprendió algo profundo que todavía no podía traducir completamente en palabras articuladas, pero que resonaba en lo más profundo de su espíritu. Comprendió que cuidar de aquello que otros desprecian y consideran sin valor es un acto profundamente sagrado a los ojos de Dios. Que pastorear no es un castigo humillante como su familia lo había hecho sentir, sino un privilegio divino, una preparación para algo mucho mayor. Que en la invisibilidad forzada, Dios forja caracteres de acero espiritual que las multitudes aplaudidoras y los reflectores de la fama nunca podrían moldear adecuadamente. La noche caía ahora con rapidez como siempre lo hacía en el desierto, desplegando su manto infinito de estrellas que brillaban con una intensidad imposible de ver en las ciudades. David encendió una pequeña fogata con ramas secas que había recolectado durante el día, se envolvió en su manto rasgado y remendado múltiples veces, y se recostó sobre la tierra dura y fría que sería su cama una vez más. El frío característico del desierto nocturno descendió rápidamente, mordiéndole los huesos con dientes invisibles pero dolorosos.
Pero él ya no sentía ese frío con la intensidad que lo afectaba cuando era más joven. Estaba completamente acostumbrado a la incomodidad, acostumbrado a ser el octavo, el olvidado, el que nunca fue invitado a las reuniones familiares importantes, el que comía las sobras después de que todos habían terminado. Lo que David no sabía mientras cerraba sus ojos cansados bajo aquel cielo infinito salpicado de estrellas milenarias, es que en ese mismo momento preciso, en las cortes celestiales donde ángeles y arcángeles adoran sin cesar, su nombre estaba siendo pronunciado con una autoridad y solemnidad que haría temblar imperios enteros y cambiaría el curso de la historia humana para siempre. De los hijos de Isaí he provisto rey para mi pueblo, había declarado el Dios Todopoderoso con voz que resonaba como trueno y cascada simultáneamente. Y en algún lugar del camino polvoriento que serpenteaba hacia Belén, un anciano profeta de barba blanca llamado Samuel caminaba con paso decidido a pesar de su edad avanzada, llevando un cuerno lleno de aceite consagrado en sus manos temblorosas por la emoción, enviado personalmente por Dios mismo para ungir al elegido del Altísimo, al próximo rey de Israel. Pero el elegido dormía profundamente en el campo bajo las estrellas, completamente olvidado por los hombres que compartían su sangre, pero vívidamente recordado y amado por el Dios que creó el universo entero con una palabra. La noticia había llegado a Belén como un susurro aterrador que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a represalias mortales. El rey Saúl, el ungido de Jehová, el hombre que se levantaba una cabeza entera por encima de todo el pueblo de Israel, el guerrero legendario que había liberado a la nación de los filisteos opresores, de los amalecitas salvajes y de los moabitas invasores, ahora era un monarca sin corona espiritual, un rey rechazado por el mismo Dios que lo había puesto en el trono. El Señor lo había desechado definitivamente. Pero ¿cómo cae un rey cuando todavía tiene ejércitos y poder político? No cae con estruendo de batallas perdidas en campos de guerra, no cae con invasiones enemigas que conquistan la capital, sino que cae de una manera mucho más silenciosa y absolutamente mortal, la desobediencia deliberada del corazón que se cree más sabio que Dios. En las tiendas oscuras de los ancianos de Israel, en los pozos comunitarios donde las mujeres recogían agua al amanecer y al atardecer intercambiando noticias, en los mercados bulliciosos donde se comerciaban especias exóticas y telas coloridas, la historia se repetía en murmullos cargados de miedo palpable y fascinación morbosa. Saúl había recibido una orden directa e inequívoca del Altísimo, una orden clara como el cristal sin el más mínimo espacio para interpretaciones humanas convenientes o justificaciones morales ambiguas. La palabra de Dios había llegado a través del profeta Samuel con la fuerza demoledora de un decreto divino absolutamente irrevocable. Y cuando el juez supremo del universo declara juicio sobre una persona o nación, no existe apelación humana que pueda revertir esa sentencia, no hay abogado terrenal lo suficientemente elocuente para cambiar la mente de Dios. Saúl había marchado confiadamente con su ejército completo hacia la batalla, había luchado con valentía indiscutible, había obtenido una victoria militar aplastante. Pero en el momento crucial de la obediencia total y completa, en ese instante donde Dios prueba si realmente confiamos en su sabiduría o preferimos nuestra propia lógica, el corazón del rey se desvió trágicamente del camino estrecho. Perdonó la vida del rey enemigo Agag cuando Dios había ordenado su ejecución, guardó celosamente el mejor del ganado capturado, las ovejas más gordas que balarían impresionantemente, los bueyes más fuertes que tirarían perfectamente del arado. Y cuando Samuel llegó al campamento esperando encontrar obediencia completa, el profeta no encontró cenizas de sacrificio total ni silencio de sumisión, sino el balido inconfundible de ovejas vivas y el mugido resonante de ganado preservado. ¿Qué balido de ovejas es este que llega a mis oídos ancianos?, había preguntado Samuel con una voz que cortaba el aire como espada recién afilada y penetraba el corazón como flecha envenenada. Y Saúl, el rey imponente que minutos antes se pavoneaba de su victoria militar, tartamudeó excusas patéticas que sonaban huecas incluso a sus propios oídos. Las trajeron para sacrificarlas solemnemente a Jehová tu Dios, mintió con voz que temblaba revelando su culpabilidad. El pueblo perdonó lo mejor del botín para ofrecer sacrificios magníficos. El pueblo, siempre el pueblo, nunca yo. La respuesta cobarde y predecible del líder que culpa a otros por sus propias decisiones egoístas, que se esconde detrás de la responsabilidad colectiva para evadir la rendición de cuentas personal. Y entonces Samuel pronunció palabras que cerraron un reinado prometedor y abrieron una nueva era en la historia de Israel. Palabras que deberían estar grabadas con fuego eterno en el corazón y la conciencia de todo líder que dice servir al Dios vivo.
Palabras que se encuentran registradas para la eternidad en 1 de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23, y que resuenan poderosamente a lo largo de los siglos atravesando culturas y generaciones. Se complace Jehová tanto en holocaustos costosos y víctimas sangrientas, como en que se obedezca sinceramente las palabras directas de Jehová. Ciertamente el obedecer es infinitamente mejor que los sacrificios religiosos más elaborados, y el prestar atención humilde que la grosura selecta de los carneros más gordos. Porque como pecado grave de adivinación prohibida es la rebelión orgullosa contra Dios, y como ídolos detestables e idolatría abominable es la obstinación terca del corazón. Por cuanto tú desechaste deliberadamente la palabra sagrada de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey sobre mi pueblo Israel. Aquellas palabras cayeron sobre Saúl como lápida pesada de sepulcro que se cierra para siempre. El Espíritu Santo de Dios se apartó dramáticamente de él como agua que se escurre entre los dedos, y en su lugar llegó un espíritu atormentador demoníaco que lo hundió en pozos profundos de paranoia irracional, depresión paralizante y furia homicida incontrolable. El rey de Israel se transformó en una sombra grotesca de sí mismo, un cadáver político que todavía respiraba y ocupaba el trono, pero que ya no tenía la unción divina que hace legítimo a un gobernante. Pero Dios Todopoderoso no deja tronos vacíos en su economía divina ni permite vacíos de liderazgo en su pueblo escogido. Cuando un hombre es removido por desobediencia, otro ya está siendo cuidadosamente preparado en el anonimato para tomar su lugar. Y así fue como, desde el silencio majestuoso de su trono celestial rodeado de querubines y serafines que cantan Santo, 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 Jehová dirigió su mirada omnisciente hacia las colinas olvidadas de Judá y pronunció un nombre que absolutamente nadie en Israel esperaba escuchar, un nombre que cambiaría la historia para siempre: David. Y ahora, mientras el sol descendía pintando el cielo con colores imposibles, mientras las sombras se alargaban sobre las colinas de Belén, mientras un muchacho rechazado por su padre dormía bajo las estrellas sin saber que su destino estaba a punto de cambiar dramáticamente, un anciano profeta tocaba a la puerta de Isaí llevando consigo el aceite que ungiría al próximo rey de Israel. Pero ese rey elegido por Dios mismo no estaba en la casa familiar rodeado de comodidades. Estaba en el campo, cumpliendo fielmente la tarea que nadie más quería hacer, cuidando ovejas que a nadie más le importaban, adorando a un Dios que nunca lo había olvidado ni por un segundo. Porque cuando Dios elige, no consulta genealogías humanas impresionantes, no pide opinión a padres terrenales equivocados, no se deja impresionar por la estatura física imponente ni por la aprobación social superficial. Dios simplemente mira directamente al corazón, y en aquel desierto aparentemente olvidado, había encontrado un corazón exactamente conforme al suyo propio. Si tú también has sentido alguna vez que Dios tiene un propósito gigantesco para tu vida aunque otros no lo vean, aunque tu propia familia te haya rechazado o menospreciado, escribe en los comentarios ahora mismo: Dios mira mi corazón. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones porque esta historia poderosa apenas está comenzando y lo que viene después te dejará completamente transformado en tu forma de ver el rechazo y el propósito divino en tu vida. La casa de Isaí se había transformado completamente en un templo improvisado lleno de solemnidad sagrada que hacía que cada persona presente sintiera el peso de lo eterno. El aroma penetrante del incienso de mirra e incienso puro, mezclado con el olor característico de la carne asada del sacrificio ofrecido a Jehová, flotaba denso en el aire creando una atmósfera tan sagrada y cargada de presencia divina que cada respiración parecía convertirse en una oración involuntaria que ascendía directamente al trono de Dios. Las lámparas de aceite de oliva puro proyectaban sombras danzantes y misteriosas sobre las paredes rugosas de piedra calcárea, creando un juego de luces y penumbras que añadía dramatismo al momento. Y en el centro exacto de aquella sala principal, de pie como una columna de autoridad divina inquebrantable, permanecía Samuel, el profeta legendario cuya palabra poderosa había ungido al primer rey de Israel décadas atrás, cuyas oraciones habían detenido tormentas y llamado fuego del cielo, cuya simple presencia hacía temblar incluso a los guerreros más valientes y curtidos en batalla. Isaí había reunido a sus hijos con urgencia nerviosa, los 7 hijos de los cuales se sentía orgulloso, aquellos cuya existencia proclamaba públicamente con satisfacción paternal evidente. Eliab fue el primero en aproximarse al profeta con pasos medidos y calculados, el primogénito por derecho de nacimiento, el heredero legítimo e incuestionable de absolutamente todo lo que Isaí poseía en esta vida.
Las tierras fértiles que la familia había cultivado por generaciones, los rebaños numerosos que pastaban en las colinas circundantes, el nombre respetado de la familia que abría puertas en toda la región, todo eso pertenecería a Eliab cuando su padre cerrara los ojos para siempre. Era un hombre verdaderamente imponente en su presencia física, con hombros tan anchos como el marco de una puerta de ciudad fortificada, con brazos musculosos forjados meticulosamente por años interminables de entrenamiento militar riguroso bajo el sol abrasador de Judea. Su barba oscura estaba cuidadosamente recortada según las últimas modas de Jerusalén, cada pelo perfectamente en su lugar. Sus ropas ceremoniales eran las mejores y más costosas que la casa podía ofrecer, teñidas con púrpura genuina de Tiro que costaba más que el salario anual de un trabajador común. Y cuando caminó confiadamente hacia Samuel, lo hizo con la seguridad absoluta e inquebrantable de quien sabe desde la cuna que fue elegido para la grandeza, de quien nunca ha conocido el aguijón amargo del rechazo o la humillación pública. Samuel observó detenidamente a Eliab, y por un instante fugaz que duró apenas el latido de un corazón, el profeta experimentado sintió que la elección divina era absolutamente obvia y que no había necesidad de buscar más allá. Con certeza absoluta este es el ungido de Jehová, pensó permitiendo que sus ojos humanos y falibles valoraran lo que sus oídos espirituales sintonizados con el cielo todavía no habían confirmado con claridad. Todo en Eliab gritaba rey, su estatura imponente, su porte militar impecable, su rostro que inspiraba confianza instantánea, su voz profunda que hacía que otros lo escucharan automáticamente. Pero entonces, como un trueno silencioso que retumba exclusivamente en las profundidades del alma sin hacer ruido audible para los oídos físicos, la voz inconfundible de Dios atravesó los pensamientos apresurados de Samuel con palabras que desmantelarían para siempre los criterios humanos superficiales de selección y establecerían un principio eterno e inmutable del reino de los cielos. Palabras que quedaron registradas con tinta indeleble en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, palabras que declaran un principio fundamental que la humanidad necesita recordar constantemente en cada generación que pasa. No mires a su apariencia física impresionante, ni a lo imponente de su estatura que sobresale entre la multitud, porque yo lo he rechazado completamente. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre con sus ojos limitados y engañables, pues el hombre observa únicamente lo que está visible delante de sus ojos carnales, lo superficial, lo externo, lo que puede medirse con reglas terrenales. Pero Jehová mira directamente el corazón escondido, las intenciones secretas, los motivos ocultos, el carácter real que se revela cuando nadie está observando. Samuel sintió que aquellas palabras divinas quemaban intensamente su pecho como carbones encendidos, convicción santa que corregía su percepción equivocada. No era Eliab después de todo. El hombre aparentemente perfecto ante los ojos humanos limitados y propensos al error era completamente imperfecto ante los ojos divinos infinitamente sabios y que todo lo ven. Algo profundamente arraigado en su corazón que los humanos no podían detectar con sus sentidos naturales. Tal vez orgullo desmedido que se convertiría en tiranía, quizás ambición egoísta que sacrificaría al pueblo por gloria personal, posiblemente dureza espiritual que lo haría insensible a la voz de Dios en momentos críticos, lo descalificaba rotundamente para llevar la corona sagrada que el Altísimo estaba preparando cuidadosamente para ungir. El profeta anciano negó con la cabeza lentamente en un gesto que no admitía discusión, y un silencio incómodo y pesado como plomo derretido llenó completamente la habitación haciendo que todos los presentes intercambiaran miradas confundidas y nerviosas. Isaí parpadeó repetidamente, completamente confundido por lo que acababa de presenciar. ¿Cómo era remotamente posible que Eliab, su orgullo paternal máximo, fuera rechazado tan rápidamente? Pero la confusión inicial se transformó con velocidad sorprendente en determinación obstinada. Tenía otros 6 hijos fuertes y capaces. Uno de ellos, seguramente uno de ellos, sería el escogido del Señor. Ven inmediatamente, Abinadab, ordenó Isaí con voz autoritaria que intentaba ocultar sin éxito la frustración creciente que le apretaba la garganta. Abinadab, el segundo hijo de la familia y segundo en la línea de sucesión, se aproximó con movimientos controlados y calculados. Era considerablemente más ágil que su hermano mayor Eliab, con el cuerpo esbelto y musculoso de un corredor de larga distancia entrenado, con los ojos astutos e inteligentes de un estratega militar nato que podía leer el campo de batalla como otros leen pergaminos. Había participado valientemente en batallas menores contra bandidos y salteadores de caminos, conocía íntimamente el arte complejo de la guerra,
Sabía leer mapas topográficos complicados y diseñar estrategias de combate, y había demostrado capacidad innata para comandar escuadrones de soldados en situaciones de alto estrés. En cualquier consejo de ancianos de cualquier ciudad de Israel, su voz era escuchada con respeto genuino y sus opiniones eran consideradas seriamente. Cuando pasó caminando frente a Samuel con pasos medidos, inclinó la cabeza con la reverencia perfectamente calculada de quien sabe exactamente cómo impresionar a figuras de autoridad, de quien ha estudiado las reglas no escritas del protocolo político y religioso. Pero Samuel no necesitó palabras audibles esta vez para recibir la respuesta divina. El Espíritu Santo activo en su interior simplemente pronunció un no rotundo, tan claro e inconfundible como el tañido cristalino de una campana de bronce en la mañana silenciosa. No era Abinadab el elegido. El estratega brillante no tenía el corazón que Dios buscaba para su pueblo. Isaí comenzó a sentir algo desagradable y perturbador parecido a la desesperación genuina subiendo por su garganta. Hizo una señal rápida e impaciente con la mano callosa, y Samá, el tercer hijo de la familia, avanzó con la confianza de quien está acostumbrado a caer bien. Era el más carismático de todos los hermanos sin excepción, dotado con una sonrisa radiante que desarmaba tensiones instantáneamente y una voz profunda y melodiosa que llenaba habitaciones grandes y pequeñas por igual. Era el diplomático natural de la familia, el que resolvía disputas complicadas entre vecinos con palabras sabias, el que negociaba precios en el mercado con habilidad envidiable que hacía que incluso los comerciantes más tacaños cedieran en sus demandas. Si alguno de sus 7 hijos podría unir a las 12 tribus de Israel bajo una nueva bandera de esperanza renovada, ese era sin duda Samá con su lengua de plata y su encanto personal irresistible. Pero el profeta Samuel negó con la cabeza con firmeza incluso antes de que Samá terminara completamente de aproximarse al lugar designado. No era él tampoco. El carismático parlanchín no poseía el corazón conforme a Dios. Uno tras otro en una procesión que comenzaba a parecer grotesca y humillante, los hijos restantes de Isaí desfilaron ante Samuel como candidatos desesperados en una corte real que inexplicablemente no los quería ni los necesitaba. El cuarto hijo, cuyo nombre ni siquiera la Sagrada Escritura inspirada se dignó a registrar para la posteridad, tal vez porque el Dios omnisciente no consideró importante grabar en la eternidad el nombre de quien no fue elegido para su propósito específico, pasó con esperanza en sus ojos jóvenes y fue rechazado con un simple movimiento de cabeza del profeta. El quinto hijo, que tenía la reputación bien ganada de ser el mejor pastor de ovejas de toda la región antes de que esa tarea ingrata cayera sobre el menor de todos, fue también rechazado con un gesto silencioso pero definitivo de la mano arrugada del profeta. El sexto, excepcionalmente hábil con el arco compuesto y las flechas de punta de bronce, capaz de atravesar un tronco de árbol a 50 metros de distancia, tampoco portaba el corazón misterioso que Dios buscaba con tanta insistencia. Y finalmente el séptimo y último hijo presente, el más joven de los que estaban alineados en la habitación, cuyas esperanzas infantiles e ingenuas de ser ungido se desvanecieron como neblina matutina bajo el sol cuando Samuel pronunció palabras que sonaron como sentencia judicial inapelable ante un tribunal supremo. Jehová no ha elegido a ninguno de estos hombres que veo ante mí. El silencio pesado y opresivo que siguió a esa declaración fue del tipo que aplasta literalmente el pecho haciendo difícil respirar normalmente. Isaí miró con incredulidad dolorosa a sus 7 hijos alineados frente a él como soldados en formación de revista, todos ellos visiblemente confundidos por el rechazo inexplicable, todos sintiéndose profundamente humillados por haber sido encontrados inadecuados por razones que no podían comprender, todos rechazados públicamente por un Dios cuya lógica misteriosa e inescudriñable ellos definitivamente no entendían ni podían procesar mentalmente. El patriarca sintió que el orgullo familiar cuidadosamente construido durante décadas se desmoronaba como castillo de arena golpeado por olas gigantes. Como era remotamente posible que ninguno de sus hijos varones, jóvenes fuertes y saludables, entrenados meticulosamente desde la infancia, preparados cuidadosamente para el liderazgo, dignos según cualquier estándar humano razonable, fueran considerados aceptables por el Altísimo para la tarea que él tenía en mente? Samuel también sintió la tensión eléctrica en el ambiente cargado de expectativa frustrada. Había obedecido fielmente la orden directa de Dios sin desviarse ni un milímetro. De los hijos de Isaí me he provisto rey para mi pueblo Israel. Esas habían sido las palabras exactas del Señor.
Pero los 7 hijos varones estaban parados frente a él en perfecta formación, y absolutamente ninguno de ellos portaba la unción divina invisible pero inconfundible que el profeta había aprendido a reconocer después de décadas de ministerio. Tal vez había escuchado mal la voz de Dios en su avanzada edad. Tal vez el Señor lo había enviado a la casa equivocada en Belén y la familia correcta esperaba en otro lugar. Tal vez su discernimiento espiritual finalmente había fallado después de tantos años de servicio fiel. Pero el Espíritu Santo que moraba en él no comete errores jamás, ni se confunde con direcciones o nombres. Y fue entonces, precisamente en medio de aquella confusión sagrada y momento de tensión insoportable, que Samuel formuló la pregunta simple que alteraría dramáticamente el curso completo de la historia de Israel y revelaría la verdad más profunda sobre aquella familia disfuncional. Una pregunta directa y sin rodeos que no admitía evasivas diplomáticas ni respuestas ambiguas, que revelaría la herida más profunda y sangrante de aquella casa aparentemente respetable. El profeta miró directa y penetrantemente a Isaí, con esos ojos ancianos que habían visto reyes levantarse y caer, que habían presenciado milagros imposibles y juicios terribles, y con una voz que no admitía ningún tipo de evasivas ni medias verdades, preguntó lo que ningún invitado educado se atrevería jamás a preguntar en aquella cultura estricta de honor familiar y protocolo social rígido. La pregunta que quebraría inmediatamente el velo cuidadoso de las apariencias mantenidas y expondría brutalmente la verdad vergonzosa del rechazo familiar más cruel. Una pregunta de apenas 6 palabras en español que resonarían en los oídos culpables de Isaí como acusación divina inapelable que no podía ser ignorada ni esquivada. ¿Son estos todos tus hijos varones que existen? Y en ese instante congelado en el tiempo, Isaí comprendió con claridad aterradora que Dios conocía perfectamente su secreto más oscuro y vergonzoso, que el Altísimo había visto con sus ojos que todo lo penetran lo que él había intentado desesperadamente esconder bajo capas de silencio y olvido deliberado, que no se puede esconder absolutamente nada de un Dios omnisciente que cuenta hasta los cabellos de cada cabeza humana. El patriarca tragó saliva con dificultad, sintiendo que su garganta se cerraba. Sus ojos evasivos evitaron cuidadosamente la mirada penetrante e inquisitiva de Samuel que parecía leer su alma como pergamino abierto. Y cuando finalmente habló después de un silencio que pareció eternidad, sus palabras fueron la confesión involuntaria de un padre que había fallado miserablemente en lo más sagrado de sus responsabilidades, reconocer el valor intrínseco de cada vida que Dios le había confiado como mayordomo temporal. «Queda todavía el menor de todos», murmuró Isaí con voz apenas audible, como quien admite la existencia vergonzosa de algo que preferiría poder negar completamente. El que está afuera en el campo cuidando las ovejas del rebaño familiar. El menor, nótese que no dijo mi hijo David con orgullo paternal, no dijo el octavo de mis descendientes varones con reconocimiento básico, simplemente el menor como si fuera una designación funcional más que una identidad personal. Una etiqueta fría que no era simple descripción neutral de edad cronológica, sino declaración brutal de posición social dentro de la jerarquía familiar, declaración de valor percibido o más bien de falta total de valor. El último en importancia, el menos relevante, el prescindible, el que podía ser olvidado completamente sin que su ausencia creara un vacío notable en la dinámica familiar, porque cuando los demás se sentaban a comer nadie preguntaba dónde está David, cuando se contaban historias alrededor del fuego nocturno nadie extrañaba su presencia ausente. Samuel sintió que la indignación santa ardía intensamente en su pecho anciano como fuego consumidor que no se puede apagar. Aquel padre había presentado cuidadosamente a 7 hijos ante el profeta del Dios Altísimo, había preparado meticulosamente un banquete ceremonial sagrado con los mejores alimentos disponibles, había santificado ritualmente a toda su familia visible con lavamientos y sacrificios apropiados, pero deliberadamente había dejado a uno de sus propios hijos biológicos abandonado en el campo solitario como si no fuera digno ni siquiera de ser mencionado casualmente en la presencia del representante de Dios, como si su existencia misma fuera una vergüenza que debía mantenerse oculta. Y entonces el profeta pronunció palabras que sonaron como decreto judicial emitido desde un tribunal supremo celestial, palabras registradas fielmente en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 11 que establecieron un precedente eterno. Envía inmediatamente por él sin demora, porque absolutamente no nos sentaremos a la mesa sagrada para comenzar este banquete hasta que él llegue aquí y esté presente con nosotros. No era una sugerencia diplomática que Isaí podía considerar, ni una recomendación pastoral que podía ignorar cortésmente. Era una orden profética directa que no admitía discusión ni demora.
El banquete sagrado cuidadosamente preparado, la ceremonia solemne que ya estaba completamente lista para comenzar, la presencia misma del profeta más importante y respetado de todo Israel, absolutamente todo quedaría suspendido indefinidamente en el tiempo hasta que el olvidado fuera traído desde su exilio involuntario en los campos solitarios. Porque el Dios del universo no se sienta en mesas donde faltan sus elegidos, porque el Altísimo no participa en celebraciones religiosas que excluyen deliberadamente a aquellos que Él ha incluido en su corazón y en sus planes eternos. Porque donde Dios ve valor infinito, ningún hombre tiene derecho ni autoridad para declarar que no hay valor alguno. Isaí sintió el golpe devastador de aquellas palabras como una bofetada santa que despertaba la conciencia adormecida. El profeta legendario de Dios, el hombre cuya palabra poderosa había levantado y derribado reyes con autoridad divina, acababa de detener completamente una ceremonia sagrada importante por causa de David, precisamente el muchacho que él había dejado deliberadamente en el campo alejado para evitar situaciones incómodas exactamente como esta, para no tener que dar explicaciones vergonzosas, para mantener el secreto familiar enterrado donde nadie pudiera examinarlo. Pero ya no había escape posible de la verdad. Ya no existía forma alguna de mantener a David relegado en los márgenes borrosos de la narrativa familiar donde Isaí lo había colocado intencionalmente desde su nacimiento. Dios mismo había puesto un reflector divino brillante e imposible de ignorar sobre el hijo sistemáticamente olvidado, y ahora toda la habitación llena de testigos importantes esperaba con respiración contenida su llegada inminente que cambiaría todo para siempre. Isaí hizo un gesto desesperado y urgente a uno de sus siervos más jóvenes y rápidos que estaba de pie cerca de la puerta. Corre rápidamente al campo donde pastan las ovejas y trae a David inmediatamente sin perder un solo segundo, ordenó con voz que intentaba sonar natural pero que temblaba reveladoramente en los bordes traicionando su nerviosismo extremo. El siervo salió corriendo velozmente hacia la noche que ya comenzaba a caer, y en la casa cerrada quedó un silencio tan denso y pesado que literalmente se podía cortar con un cuchillo afilado. Los 7 hermanos mayores intercambiaban miradas confusas y cargadas de emociones complejas que no sabían cómo procesar adecuadamente. David el insignificante, David el pastor olvidado, David el que ni siquiera había sido considerado digno de ser llamado cuando llegó el profeta más importante de Israel. El profeta legendario había detenido toda la ceremonia sagrada exclusivamente por David el despreciado. Eliab el primogénito cruzó sus brazos musculosos sobre el pecho ancho, sintiendo que la humillación devastadora de haber sido rechazado públicamente por Dios se multiplicaba exponencialmente al darse cuenta horrible de que su hermano menor, ese hermano al que él había menospreciado cruelmente durante toda su vida sin pensar 2 veces, ese muchacho al que había empujado y burlado innumerables veces, ahora era súbitamente el centro absoluto de atención del hombre de Dios más poderoso de la nación. Abinadab miraba fijamente al piso de tierra apisonada, reprocesando mentalmente cada pelea física que había iniciado contra el pastor indefenso, cada insulto hiriente que había lanzado con crueldad calculada, cada vez que había tirado su comida al suelo o roto deliberadamente alguna de sus pocas pertenencias. Samá sentía una mezcla perturbadora de incredulidad total y algo inesperado parecido al miedo primitivo. Y si realmente Dios había elegido específicamente a David el rechazado, ¿qué significaría eso exactamente para ellos que lo habían tratado como basura durante años? ¿Qué clase de venganza podría tomar cuando tuviera poder real? ¿Qué juicio divino podría caer sobre una familia que había menospreciado al elegido del Señor? Y mientras en la casa de Isaí el tiempo parecía detenerse completamente en una espera angustiosa que hacía sudar a todos los presentes, en algún lugar impreciso de las colinas onduladas de Belén, bajo un cielo nocturno infinito salpicado generosamente de estrellas milenarias que brillaban con intensidad imposible, un muchacho de cabello color cobre terminaba cuidadosamente de reunir las ovejas dispersas para la noche que se aproximaba rápidamente. David no tenía la menor idea de que su nombre completo había sido pronunciado reverentemente por Samuel ante su familia reunida. No sabía que un siervo corría desesperadamente hacia él con urgencia, completamente inusual que no caracterizaba la forma en que su familia normalmente se comunicaba con él. No sabía que en las cortes celestiales invisibles pero absolutamente reales, ángeles poderosos y arcángeles gloriosos observaban con anticipación contenida, esperando con expectativa el momento histórico preciso en que el ungido de Dios dejaría finalmente los campos anónimos del anonimato forzado para entrar dramáticamente en el escenario brillante de la historia humana donde su nombre sería recordado por todas las generaciones hasta el fin de los tiempos.
Lo único que David sabía con certeza absoluta mientras se arrodillaba junto al fuego pequeño y moribundo de su campamento improvisado y susurraba una oración íntima que ningún oído humano escuchaba ni validaba, era que Dios el Todopoderoso había sido su único compañero verdaderamente constante durante todos estos años dolorosos de soledad. Que en las noches más frías y oscuras del invierno, cuando la soledad mordía con dientes invisibles más dolorosamente que el viento helado del desierto, había sentido una presencia sobrenatural y reconfortante que los ojos físicos no podían ver pero que el corazón quebrantado reconocía instintivamente. Había sentido brazos eternos invisibles rodeándolo cuando lloraba en secreto. Había escuchado susurros de amor incondicional cuando todos los demás guardaban silencio cruel. Y tal vez, solamente tal vez, aquellas noches interminables de rechazo humano despiadado habían sido en realidad noches de preparación divina intencional. Tal vez cada lágrima amarga derramada en secreto sobre la tierra dura había sido recolectada cuidadosamente en las copas de oro de las cortes celestiales. Tal vez cada canción de adoración cantada sin audiencia humana que aplaudiera había sido escuchada atentamente por el único oyente que realmente importaba en el universo entero. Porque mientras los hombres limitados y ciegos miran superficialmente la apariencia externa impresionante, Dios omnisciente mira profundamente el corazón escondido. Y en aquel corazón joven pero ya profundamente forjado en la soledad forzada del campo, moldeado dolorosamente por el rechazo paterno sistemático, afinado y pulido por incontables noches de adoración absolutamente sincera sin pretensiones ni audiencia, Dios había encontrado exactamente lo que había estado buscando cuidadosamente en toda la nación. Un corazón humilde conforme al suyo propio. Un corazón que sabía depender completamente de él. Un corazón que había aprendido que la aprobación divina vale infinitamente más que la aprobación humana. Y ahora, ese corazón estaba a punto de ser revelado dramáticamente al mundo entero que pronto conocería su nombre. Si esta revelación poderosa ha tocado tu corazón profundamente, si tú también has experimentado el rechazo doloroso de aquellos que deberían amarte, si has sentido que Dios te está preparando en el anonimato para algo grande, te invito a escribir en los comentarios «Dios me está preparando». Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza, y suscríbete a este canal porque en el próximo video descubrirás el momento exacto cuando David finalmente es ungido como rey y cómo reaccionó su familia al ver que el rechazado se convirtió en el elegido de Dios. No te lo puedes perder.